Hace un tiempo, muy atrás, o un tiempo atrás, había un señor que empezó a notar que su hija se estaba enfermando. Dejó pasar un día, dejó pasar otro día y su niña empeoraba cada vez más. Viviendo solamente al cruzar la calle de un hospital, notó que su hija continuaba agravándose o empeorándose. Y una de las cosas que él empezó a pensar es: Dios va a sanar a mi hija. Y conforme pasaba el tiempo, la niña continuaba decayendo su estado de salud. Y él seguía diciendo: Dios va a sanar a mi hija. El tiempo siguió pasando y los eventos tomaron un rumbo no muy positivo. La niña murió. Él se encontró después en una corte, delante de un juez y delante de un jurado. Y una de las cosas que él decía es: ustedes no tienen el derecho de juzgarme. Dios es mi juez y Él es el único que puede juzgarme. Dios es mi juez. Ustedes no tienen el derecho de juzgarme. Solo Él me puede juzgar. De hecho, eso pasó aquí en Colorado. Y en su declaración, él parte tiene verdad y parte está a discusión. Hay una historia muy semejante, y de hecho esa historia que les estoy comentando, puesto que fue cierta, eso me recuerda a una historia. Y confío que ustedes me seguirán con sus vistas puestas al fragmento o a la porción. Se encuentra en Jueces capítulo 11. Si usted nota ahí un vecino suyo que no tiene o no encuentra la porción, usted que sabe si por favor le puede ayudar o facilitar. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Retomemos el pasaje, por lo menos la escena desde el versículo 9, capítulo 11, verso 19. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos que gobernaban en Hesbón, y le dijo: permítenos pasar por tu país hasta nuestro nuevo territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó. Al 19, salten al 29, perdón. 11, Jueces capítulo 11, verso 29. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galad y Manasés, pasó por Mizpa de Galad y desde ahí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones del Minit, y hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Después de que toda la guerra terminó, cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos.
Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y clamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. La hija entonces le dijo: Padre mío, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición. Añadió: ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió Jefté, y le permitió irse por 2 semanas. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De ahí se originó la costumbre en Israel de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Y paremos. Señor, si me das esta guerra con los amonitas, la primera persona que salga de mi casa es la que te ofrezco en holocausto. De hecho, este es uno de los pasajes un tanto controversiales en el libro de Jueces. Es uno de los actos incluso que Jefté se recuerda como un personaje que el lector constantemente dice: Señor, si tú me das esta victoria, la primera persona o lo primero que salga de mi casa te lo ofreceré en holocausto. La historia que les mencioné, ustedes me pueden juzgar, pero no tienen el derecho de juzgarme, solo Dios es. Regresando un poco a la historia real, Dios va a sanar a mi hija, Dios la va a salvar. Y tienes a Jefté: Señor, la primera persona, lo primero que salga de mi casa, eso te lo voy a ofrecer. ¿Ustedes pueden mirar el conflicto en el pasaje? De hecho, el doctor Haas, uno de los eruditos en lo que se llama la cultura del Medio Oriente, en la edad de hierro que se llama, más o menos sería la etapa en la historia humana, en la historia general, cuando el libro de Jueces se encuentra. No hay evidencia histórica, por lo menos, de que en Israel una de las cosas que fuese practicada es de que animales existieran en la casa. No lo era. Si ustedes miren bien, ustedes van a la cultura latina, si se darán cuenta, por lo menos lo que conozco de la cultura latina, en Guatemala los perros no viven dentro de la casa, como aquí en los Estados Unidos, ¿se dan cuenta? Yo tengo un perro que Daisy duerme dentro de la casa, y yo lo saco y tengo una mujer que la mete, y yo lo saco y ella lo mete, y a veces espera a que yo me vaya a dormir para entonces que el perro entre. Pero aquí nuestra cultura es, por lo menos, algo común. Podríamos decir que el perro duerma dentro de la casa. Los gatos también, ¿correcto? ¿En Latinoamérica es esa costumbre cultural? No. Todavía en Latinoamérica aceptamos de aquí que el loro, el pájaro, los pájaros duerman o estén dentro de casa, pero no los perros. Pero por lo menos el doctor Haas, que mayormente ha explorado más y se ha dedicado más a la cultura del Medio Oriente, no encuentra evidencia que una de las prácticas culturales de Israel era que los animales vivieran dentro de las casas. Y uno se tiene que poner a pensar: Jefté, ¿y qué estaba en tu cabeza? ¿Qué estabas pensando? ¿Que el gato saliera primero? ¿O la vaca? Noten el juramento de Jefté: Señor, si tú me das esta guerra, lo primero que salga eso te ofreceré en holocausto. ¿Qué estaba pensando Jefté? Cuando ustedes van, incluso en la historia que les comenté, cuando ustedes miran la escena, cuando un padre está mirando a su hijo,
ponerse enfermos, y una de las cosas que en su mente va a estar pasando es qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué debo de hacer y qué no debo de hacer, qué está dentro de mí en poder mejorar la situación y qué no. Y podemos entrar en el asunto de control, que todos los humanos luchamos. Hay cosas que tenemos control y hay cosas que no tenemos control. Con la que más batallamos es con aquellas que no tenemos control. Si está dentro de tus posibilidades, si está dentro de tu control, lo facilitamos, ¿sí o no? ¿Qué padre no queriendo a su hijo quiere lo mejor aún cuando está enfermo? Y tienes aquí a Jefté. De hecho es un pasaje conflictivo, porque tú lees la historia, la narrativa. Es inevitable poder que nosotros como lectores no estemos pensando en sí, ¿qué estaba en tu mente, Jefté? Come on, seriously. ¿Qué estabas pensando que saliera de tu casa? El pasaje en sí, por lo menos cuando lo miras, es conflictivo. Y lo primero, entonces, cuando él regresa de la batalla, lo primero que sale es su hija, y entonces él empieza a decir, ay, hija mía. Por lo menos, paremos por un momento. ¿Ustedes creen que la hija era culpable de esto? Nada que ver. Nada que ver la hija. Y Jefté le dice, ay, hija mía, tú eres mi desgracia. ¿De qué? Si yo fuera la hija, ¿qué pasó? Yo estaba acá adentro. ¿Qué yo hice? A saber qué arreglos a veces hacemos los padres afuera que otros pagan los platos, dicen por ahí. Y Jefté regresa, hija mía, eres mi desgracia. Y la chica, ¿y qué has hecho? ¿Y qué juramento? No, es conflictivo. Pregunta para todos, simplemente voy a abrir solamente el espacio para que todos dialoguemos. Pregunta, ¿creen que Jefté mató a la chica o no? Levante la mano los que piensan que sí la mató. Ok. Bájela. Levante la mano los que piensan que no la mató. Ok. ¿Y todos los demás, ustedes dónde están? Ni para aquí ni para allá, ¿verdad? Ustedes solamente están esperando a ver qué otra opción hay, para entonces no sentirse tan a los extremos. De hecho, esa es una de las respuestas que los teólogos continúan discutiendo, y algunos encontrarán que sí y otros que no. Porque ¿cómo termina la narrativa? Con la costumbre. Hay algunos que encuentran apoyo bíblico interno en el cual decir, sí la mató. Hay otros que dicen, no pudo haber sucedido. Yo lo voy a dejar que lo discutan en el estudio bíblico. Se lo voy a pasar al hermano Gilberto. Meterlo. Eso es lo bueno de predicar y no estar con ustedes. Le dejamos los problemas a otros. No. Aquí viene. Pero Jefté no solamente tiene problemas en este asunto. De hecho, déjenme por lo menos llamar a su atención a otra idea. Porque Jefté también era hijo de su propia generación. Uno es en sí el conflicto que se encuentra en el pasaje. La otra es que Jefté simplemente estaba actuando lo que su generación estaba haciendo. El libro de Jueces, una de las cosas por las cuales es caracterizado y que se conoce, es porque cada quien hacía lo que mejor le parecía. De hecho, el libro de Jueces, al final, como al principio, una de las cosas que ustedes encuentran es que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía. De hecho, el libro de Jueces, en la estructura de todo el libro, tienes varios ciclos. Tienes el ciclo en el cual, en cierto momento dado, Israel estaba bajo esclavitud, estaba haciendo las cosas malas. Dios entonces le permitía, ya sea por naciones o ya sea por otras cosas, castigo, y después del castigo ellos pedían disculpas, no, libéranos, mandaba a un juez, traía redención, Israel volvía a regresar otra vez. De hecho, por lo menos hay 6 ciclos que el ciclo después se repite. Todo estaba bien, pecan,
juicio, sálvanos, redención, pecar y vuelve el ciclo. Por lo menos 6 veces. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Por lo menos la siguiente idea que quiero dejarles es que Jefté estaba haciendo parte de lo que su generación hacía. Es decir, en Israel el sentido, por lo menos la gran urgencia que anteriormente había sucedido de estar reflexionando en las Escrituras, de constantemente estar pasando los 10 mandamientos a las nuevas generaciones, ese constante pasar las Escrituras, el entendimiento, quién Dios es, ya no estaba. Y tienes el periodo, uno de los periodos más oscuros de Israel. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esta es la manera, quiero proponerles que tal vez es una de las mejores maneras, leyendo, por lo menos haciendo investigación y analizando. Me parece ser que esta es una de las maneras de cómo puedo describir a Jefté. Jefté era un hombre sincero, pero y con un pobre entendimiento de quién Dios es. Un hombre muy sincero. Señor, si tú me das esta guerra, Señor, yo te voy a hacer esto. Y lo primero que salga de mi casa. Una de las cosas que sí sabemos es de que en el tiempo de los jueces, la cultura que mayormente dominaba eran los amonitas. Y los amonitas, una de las cosas que hacían y practicaban, por lo menos en ciertas culturas que supongo que Emanuel aquí es más experto que yo, es en mirar cómo las culturas tienen ciertas conductas que para otras culturas son completamente ajenas, cosas que no haríamos en nuestra cultura. Canibalismo, por ejemplo. Y los amonitas eran uno de esos, por lo menos, que sacrificaban y hacían sacrificios humanos, no solamente de animales, pero también de humanos. Si te pones a pensar, en alguna manera Jefté estaba practicando lo mismo que los amonitas. De hecho, ese es uno de los argumentos del pasaje. Parece ser que Israel ya empezaba a absorber ciertas influencias de la cultura y los aceptaba. Cuando no tienes entonces ese constante recordatorio de la palabra del Señor, de quién es Él, de qué es lo que Él desea, no solamente de Israel, pero para Israel, entonces tienes este espacio vacío. Y tienden a hacer lo que la cultura es. Cada quien hace lo que mejor le parece y individualmente lo que la cultura determina. Un hombre sincero, con un pobre entendimiento de quién Dios es. Paren por unos minutos. Que una de las preguntas que hacemos en buscar las Escrituras, en explorarlas, en tratar de buscar, de determinar quién Dios es y qué quiere de nosotros y para nosotros, una de las preguntas es: ¿y este pasaje qué significa para mí? Y si quieres ser un poco más técnico, es qué dice el texto, qué significa y después qué tiene que ver conmigo. No levantes la mano, simplemente quiero usar tu memoria. En alguna ocasión, en tu vida, en tu viaje, en tu trayecto con el Señor, desde que lo conociste o desde antes de que lo conocieras, ¿alguna vez protagonizaste, Jefté, Señor, si tú me haces esto, y no tenías un incompleto entendimiento y después te encuentras en esa situación, tú dices: no, yo no puedo hacer esto? Buenas intenciones, muy sinceros,
pero con poco o pobre entendimiento de quién es Él. En ningún momento estoy queriendo y no pretendo decir o menospreciar la devoción. No pretendo tampoco minimizar y tampoco invalidar o ignorar la sinceridad de las personas. Lo que a veces probablemente puedo cuestionar es el entendimiento completo que tienen junto con la sinceridad. Déjenme traer un poco más a la vida diaria. Hace algunas semanas estaba con un amigo, Carlos, que trabajamos juntos, ambos somos creyentes y constantemente a veces salimos, caminamos y ustedes típicamente encontrarán en algunos parques en las ciudades a unos mendigos. Correcto, ¿verdad? No son mendigos. Mendigos. Yes. Okay. El acento hace mucha la diferencia. Y recuerdo que miramos uno y Carlos procedió a darle algo. Y yo no lo sé, he estado en esta situación y cuando a veces es que das con una buena motivación y decir, pobre de este muchacho, y le das y se da la vuelta y entonces allá a la esquina está comprando la marihuana. Creyentes sinceros caemos en ciertas situaciones así, ¿sí o no? Y es conflictivo para nosotros. Cuando has venido a ser un facilitador en ciertas conductas que simplemente ayudas en apoyar y en lugar de que paren, se extingan, pero con buena motivación, con buena sinceridad, con una motivación de querer ayudar, porque después de todo en nuestro decálogo, por lo menos en nuestra manera de creer en el cristianismo, es que una de las prácticas es ayudar al que no tiene. ¿Estarían de acuerdo conmigo? A los pobres, incluso déjenme usar el material de Jesús, los pobres siempre lo tendréis y siempre les podés hacer actos de generosidad. A mí no siempre me vas a tener. El ayudar a alguien que está en más desventaja, siempre tenemos acceso a eso. O como decía Cantinflas, la única manera de matar la pobreza es matar al pobre. Pero si se ponen a pensar, tiene verdad. Matas al pobre cuando matas a la pobreza. Cantinflas no, es un comentario nada más, no es apoyo bíblico. Hay algo de verdad en su comentario, no todo. Pero tienes entonces, lo que estoy queriendo decir es, hay entre nosotros, y probablemente nosotros hemos sido protagonistas de ser sinceros y carecemos a veces con un entendimiento más amplio. Déjenme, a ver si lo puedo ilustrar de esta manera. Traten de imaginarse que hay un círculo aquí y aquí hay otro círculo. ¿Okay? Tienes dos círculos. Y lo que voy a hacer es que los voy a acercar cada vez más. ¿Ustedes notan dónde está que hay un traslape? Ok. Déjenme por lo menos estos círculos aislarlos. Y aquí es donde a veces lo que podríamos pensar lo que es la sinceridad, las emociones, donde está toda esta área de nuestras motivaciones por querer emocionalmente ayudar a alguien, porque eso es lo que miramos. Y aquí está tu raciocinio, lo que tú piensas, lo que llamamos la lógica, lo que llamamos la computación de datos. Y si yo acerco estos dos círculos, hay un traslape. Y lo que a veces es algo que estoy queriendo decir, este punto intermedio, es lo que llamaríamos a veces una mente sabia, donde se conectan tus áreas emocionales con tu lógica. Y ambas, una orienta a la otra. En algunas ocasiones puedo mirar a Jefté estando en este círculo. Señor, si tú me lo das, Señor, y está esa área emocional, está ese deseo, esa motivación, y lo primero que salga. Aquí probablemente, no lo sé, voy a hacer la conjetura que no había mucho de eso. Porque si Jefté supiera,
Si solamente Jefté supiera que en Deuteronomios Dios había dicho que no se complacía en sacrificios humanos, nada de esto hubiera sucedido. Si solo hubiera sabido que el Dios de los cielos, aquel quien había tomado a Israel, que lo había sacado de Egipto, que no se complacía en sacrificios humanos. De hecho, aquellos de ustedes que toman el lado o la posición de que sí la mató, ahí es donde varios teólogos hablan de eso. Que es un hombre sincero. Y hombres a veces, o personas devotas, sinceras, con pobre entendimiento, a veces hacemos cosas no las más correctas. Cuando tenemos las consecuencias de los actos, miramos, decimos, y ya tenían razón. ¿Lo han escuchado? ¿Tenían qué? Razón. En algunas ocasiones, incluso yo con otros, una de las preguntas que me dicen, Víctor, ¿en qué momento en la vida cristiana tú puedes notar qué es espiritualidad? Porque hablamos de muchas ideas. Hablamos de la idea de ser justo, ¿verdad? Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. Pero ¿dónde se mira espiritualidad? Conocemos lo que es el pecado, ser injustos, ¿verdad? Roba, mata y el que no hace algo no avanza, ¿verdad? El que no hace tranza no avanza, y algunos lo atribuyen eso como el pecado, ¿verdad? Porque tiene que ver con ser injusticia, con ponerle trampas, y esa área del pecado. Entonces tenemos estas otras áreas de, por lo menos que nuestra teología o nuestro entendimiento de Dios nos informa. Me preguntan, ¿dónde está espiritualidad? ¿En qué punto dado yo puedo, Víctor, en qué momento dado yo puedo pensar que hoy he sido espiritual? Oramos y pedimos a Dios, hazme más santo, ¿sí o no? Cantamos, quiero ser más santo, porque ¿en qué punto dado de la semana he sido santo? Sabemos cuando estamos en pecado, ¿sí o no? Cuando robamos y hacemos tranza. Una de las mejores maneras de que lo puedo explicar, y no pretendo que sea la respuesta, pero también les invito a que sigan conmigo en su viaje explorando, es ¿cuándo te das cuenta de cómo tus conductas impactan la vida de otros? Cuando tú te das cuenta y estás consciente de cómo tus conductas y tus motivaciones afectan a otros, es probable que estás más cerca de santidad. Cuando te das cuenta qué tan pecaminoso eres y que puedes elegir cambiar tu conducta, es probable que estás más cerca de santidad. Hay veces que estar en desacuerdo con alguien es lo correcto hacer. Si ustedes son como yo que trabajo con otros humanos, no todo el tiempo tenemos buenas motivaciones. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Hay motivaciones sanas. Si tenemos que estar libres de deudas y entonces tratar de pagar deudas, lo podemos hacer, ¿correcto? Es una buena motivación. Querer bajar de peso. Se han dado cuenta que todos los fines de diciembre y los primeros de enero hay muchas metas acerca de las cosas imposibles que podemos lograr. ¿Sí o no? Bajar de peso todo el tiempo. Si no lo has hecho en octubre, noviembre y diciembre, le diste a la carne, ¿qué te hace pensar que enero va a ser mejor? Lo que estoy diciendo es que hay motivaciones. Sin embargo, también hay motivaciones internas que no son buenas. Que a menos que tú no vayas internamente dentro de tu mente y de tu corazón y decir, ¿qué es lo que me está motivando? Y esta es la pregunta realmente. ¿Qué me está motivando a hacer esto? Ustedes y yo venimos al templo, ¿correcto? Y todos tenemos una motivación. No todos traemos la misma motivación. Yo quiero confesar, una parte de mi vida cuando era
era pequeño, yo tenía que estar ahí en el templo porque mi papá era el pastor. Y la motivación es que tengo que estar en asistencia, porque si no, ya yo sabía que me iban a preguntar. Es esta motivación de que tengo que estar. Pero tengo que estar para que no me pregunten, ¿correcto? Esa es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a hacer ciertas conductas, ciertos actos? Algunas son sinceras, muy pobres en entendimiento. Déjenme regresar a los círculos, porque probablemente espiritualidad está más dentro de este traslape, en este centro. Y hay veces que nuestras emociones no son completamente positivas y buenas, y realmente son malas. Yo te confieso, he estado enojado con creyentes. Y el hecho que te lo estoy confesando, no te estoy diciendo que es fácil. Es una área de veces y tiempos que tengo que trabajar a través de esas emociones. Hay veces donde puedo pensar que hay cosas lógicas que tengo que hacer aun cuando mis emociones no estén ahí. Podemos, por lo menos el área peligrosa que pienso que la Escritura nos puede informar ahorita con Jefté, es podemos tener buena motivación con poco entendimiento, con un entendimiento pobre. Jefté solamente estaba haciendo lo que su generación, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Déjeme traerlo a ciertas cosas de la vida cotidiana. Hay veces que todos queremos prosperar, ¿sí o no? Mejorar en la vida. Y esa es la motivación, y venimos delante de Dios y decirle: Señor, que yo tenga este contrato, no se lo des a aquel. Esa es la motivación interna, ¿sí o no? Esa es la verdad. Si ustedes van dentro de su mente y dentro de su corazón, dentro de su mente y su corazón está diciendo: pero que a él no le dé. Cuando tienes dos creyentes solicitando por la misma plaza, Señor, te estoy pidiendo por el empleo, pero no se lo des a Víctor. Es la parte interna, las intenciones del corazón y la motivación. Yo te confieso, es difícil. Es difícil cuando uno mete una solicitud a la universidad y sabes que solamente hay 5 más y hay 10 y todos son creyentes, y dice: Señor, que yo sea porque estos son malos. Una buena motivación o una mala motivación. Señor, lo primero que salga de mi casa, eso es. Un hombre con buenas intenciones, con un pobre entendimiento de quién Dios es. Creo que un espacio correcto. Y yo creo que todos luchamos en esto. La área de la confesión y poder tratar de revelar las áreas que nos motivan, las cosas que nos hacen llevar. Y de hecho hay veces que yo pienso que no las tenemos que decir, y hay veces que si yo las diría me daría mucha vergüenza. Y se los confieso. La zona peligrosa es tener un pobre entendimiento. Tenemos buenas motivaciones. No todo el tiempo tenemos un buen entendimiento. Y no estoy diciendo que se queden con las emociones y solamente sean lógicos. No, les estoy diciendo ambas, ese punto central, esa mente sabia. Porque hay veces que nuestras emociones están airadas. Los creyentes también nos enojamos. Admito, si ustedes van y hablan con mis hijos, me van a decir: sí, mi padre me gritó, y se los estoy confesando. Y hay veces que estoy en casa y pienso: I blew it.
just blew it. ¿Cuántas veces yo puedo tener incluso en mi mente que he sido injusto con mis hijos por no haber escuchado? Pero salté, fui impulsivo. Lo es, les estoy confesando. ¿Quiere decir que he actuado correcto? No. Shame on me. Yes. ¿Qué hacemos con todo esto? Aquí es donde por lo menos quiero que tengas Jefté, un hombre muy sincero, con un pobre entendimiento. Y en algunas ocasiones tenemos un pobre entendimiento. No les estoy diciendo que solamente la lógica debe de ser conocer de la palabra, la memorización, excelente, no estoy en contra de eso. Uno de los campos de batalla es cómo ahora la acumulación de datos puede ser aplicable en la vida cotidiana. Si hablamos de la diferencia de géneros, te darás cuenta que las mujeres están más enfocadas en ciertas áreas de las emociones, los hombres. Porque vamos a pensar primero esto. ¿Sí o no? Los hombres diríamos, es injusto lo que estás haciendo, y las mujeres dirían, ay, pero déjalo, mira qué bonito se mira. Y los hombres decimos, pero es injusto lo que está haciendo. Ay, sí, pero míralo, deja. De todas maneras, todo lo... ¿Sí o no? Y ahí tenemos la tensión. Jefté, un hombre sincero, con una teología muy pobre. Aquí es donde estoy queriendo llegar, por lo menos que pienso que la Escritura nos informa. Jefté parte refleja lo que su época. Si solo Jefté hubiera sabido de que Dios no aceptaba sacrificios humanos, hubiera podido corregir lo que él había dicho. No me gustaría que tuviéramos una actitud hacia las historias bíblicas como decir con esta actitud, ay, pues qué tonto, que no sabía. No, tranquilo, porque de eso no se trata, mirar a las historias bíblicas y decir, oh, qué malos, y nosotros no, es que notamos que ellos tenían, porque probablemente los peligros que ellos tienen, tenemos también nosotros. ¿Y cómo eso puede informarnos? Corintios dice, porque estas cosas fueron dejadas a ustedes para enseñanza de nosotros. Entonces la actitud es mirar qué es lo que Jefté faltó y tratar de asegurarnos que nosotros no caemos en eso. Y una es, mente sabia. Una de las maneras más fáciles de ir al tema es, busca dentro de la congregación a los hermanos más sabios. Aún así solamente estás buscando quien te diga lo que debes de hacer, ¿sí o no? Pero últimamente no lo estás produciendo tú. Es simplemente, dime qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Aquí es donde quiero ir. Hay eventos en los que me gustaría que seriamente pensaras, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Qué es lo que me arrastra a hacer esto? ¿Y qué es lo que estoy pensando? Y ese punto central, ¿cuál es la mente sabia? ¿Qué es? Hay veces que estamos molestos y sabemos que molestia no debe de ser algo que tiene que tomar raíz en la vida del creyente. ¿Cómo lo vas a resolver? Déjenme hablarles a ustedes que somos creyentes ya por tiempo. Vamos para allá, aquellos que hemos andado. De tiempo en tiempo nos molestamos con creyentes, ¿sí o no? Surgen cosas y nos molestamos. Desde trivialidades a cosas importantes. Y ya sea o nos dejamos llevar por la impulsividad, por lo que sentimos, y hay otros que solamente nos quedamos en el raciocinio y entonces
¿Sí o no? Vamos a ir a ese centro. ¿Cuál es la mente sabia? ¿Dónde está el momento? En esta situación, ¿qué es lo que con las emociones, con mis pensamientos en esa área? ¿Qué es? En lo que conozco del Señor y lo estoy sintiendo, ¿cómo Él esperaría que yo actuara en esta situación? Una sencilla es que varios probablemente ustedes ya lo han escuchado, es busca un pasaje que te informe acerca de cierta situación, y tal vez esta es el área de la aplicación y la área práctica. Si te encuentras en una situación como esta, una probablemente es empezar a buscar, ¿existe un pasaje que me informa algo acerca de esto? ¿Hay alguna porción bíblica que me arroja luz o que habla? Hay áreas en la vida donde la Biblia habla directamente y hay ciertas provisiones que son blanco y negro. O sea, hay información directa. Pero hay otras áreas en las cuales no. ¿Iré a la universidad o no? La Biblia no te va a decir nada de eso. ¿Iré a la Universidad de Colorado o iré a la de Nueva York? Tales cosas no existen en las Escrituras porque los autores no están interesados en ti, en mí. Ay, yo pasé por eso, tratando de tomar decisiones importantes en la vida. Señor, ¿a dónde voy? Señora, ¿y me voy aquí o nada? Y una busca información directa acerca del asunto que estás enfrentando. Ustedes mismos están pasando por una etapa ahorita. ¿Cuáles son las cosas que le tienen que poner atención y cómo les informan? ¿Cuáles son las cosas esenciales que tienes que poner atención? ¿Cómo el texto bíblico te ofrece esa información? También cómo te estás sintiendo en este proceso y ir a ese punto central. No lo sé. Hay algunas veces que algunos de nosotros yo tengo amigos que tengo que hacer cuestionar ciertas cosas, incluso de mí mismo. ¿Por qué? Porque a veces tengo la suficiente confianza con ellos para acercarme y decir, mira, hay este tema donde simplemente no. Hay otros colegas míos en el campo donde yo trabajo, donde yo les tengo que decir, sabes que estoy muy molesto contigo, que lo que pienso que lo que dijiste te pasaste, como diríamos en buen mexicano, te pasaste de la raya. Y aquí hay lógica, aquí no hay nada. ¿Cómo nos orienta el texto bíblico, la Biblia? ¿Qué pasaje? Y algunas veces tenemos que trabajar a través de esas emociones. Sí, yo recuerdo que el Señor que estaba en la corte decía que es cierto, Dios lo va a juzgar. Y es cierto. Si tú crees en las Escrituras, últimamente tenemos un juez que nos va a juzgar. Que delante de Él nos vamos a presentar. Y en toda seriedad. Si tienes cuestión, déjame simplemente tirar una idea y tal vez es una idea, esto no es bíblico, simplemente es una idea de mi mente. Si hay algo de verdad, úsalo. Si no lo hay, tíralo a la basura. Cualquiera de los dos que haga no tiene algo que tú quieras. Pero si hay confusión en algunas áreas, una de las preguntas que te puedes hacer, ¿estás dispuesto para llevártelo hasta la muerte y dar cuentas por eso? Hay cosas que hacemos en la vida que te tienes que preguntar, ¿estoy dispuesto a llevármelo a la muerte y dar cuentas por eso? Esto no es porción bíblica, no es palabra de Dios.
Es simplemente una manera de cómo estoy tratando de conectar ambas. Teniendo un completo entendimiento de que al final de la vida vamos a dar cuentas por todo. Entendiendo que las conductas y lo que hacemos mientras que estamos vivos tienen efectos después de que alimentamos a los gusanos. Con un completo entendimiento de que sabemos que lo que tenemos, lo que hacemos, tiene repercusiones no solamente en otros, pero también nosotros mismos. Sinceros, con pobre entendimiento. En lugar de eso, tener un entendimiento más amplio, más enriquecido y poder tomar decisiones más sabias. Supongo, en conclusión, supongo, en base al texto bíblico, que así como comencé el sermón, o por lo menos la charla con este hombre, él va a dar cuentas. Y él tenía razón. Dios lo va a juzgar. Yo no sé cómo Dios lo va a juzgar. Pero parte él tiene razón. Y parte, en mi opinión, no tiene razón. Porque dentro de eso tú tienes que reconciliar como creyente si esa es la única avenida para que tu hija sanara. Cuando nuestras conductas afectan a otros, y hay otros que sufren por causa de nosotros, porque tenemos un pobre entendimiento. Yo te confieso, ya no soy el mismo de hace años anteriores. Soy mejor. Qué bueno. En serio, es mejor que no sea, ¿o no? A ver, si no, ¿qué has estado haciendo la banca todos los domingos? I mean, seriously. ¿Qué has estado haciendo? Si son 5 años, ¿qué has estado haciendo estos 5 años? Con esto quiero cerrar. Hay veces que me siento yo mismo entre nuestros círculos que frecuentamos como creyentes, sea una clase bíblica, sea aquí como estábamos, yo estaba ahí sentado, o ya sea que estábamos tomando un café. Y hay veces cuando estoy manejando, ya sea de regreso de la reunión o a la reunión, y a veces me estoy preguntando que cuáles son las cosas centrales, cuáles son las más importantes. Y es ahí donde uno tiene que empezar a decir qué es, teniendo un entendimiento más amplio. Vamos a ver. No sé, Señor, hay veces que no sé cómo hablar contigo. No hay nada que yo te pueda decir que tú no sabes. Pero en medio de mi deseo, ayúdanos a que tengamos mayor entendimiento de nuestras conductas. No es mi intención poner en vergüenza a Jefté, pero cómo la historia de él me informa a no estar ahí. Pido por mis hermanos y no solamente por ellos, tal vez tengo que pedir más por mí. Que tengas misericordia de mí y que aún incluso a mí mismo me ayudes a recordar lo que estoy diciendo.
Constantemente necesitamos tener presente quién eres tú y un entendimiento de ti que informe nuestras conductas y cómo nos comportamos y afectan a otros. Pido por mis hermanos en el proceso que se encuentran. Yo no me encuentro ahí y ellos sí se encuentran. Y que las decisiones que tienen que tomar afectan, van a trazar el curso del siguiente año y del siguiente año, y si no es que tal vez para algunos les va a cambiar la vida por completo. La otra también, Señor, es para que el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor, no sea avergonzado por nuestras conductas. Pido que a mis hermanos, tanto como a mí, así como nos hacemos viejos, nos ayudes a ser más maduros, más conscientes, más santos de lo que hacemos, de que tú quieres de nosotros y para nosotros. Ser parte de una generación donde constantemente estamos reflexionando y constantemente estamos reflexionando en tu palabra y en cómo aprendemos a vivir juntos y vivir en santidad. Cuando nos vayamos a nuestras casas, en el silencio de nuestra mente, de nuestro corazón, poder reflexionar en Jefté y en los momentos adecuados. Ayúdanos a recordar, ayúdanos a usar nuestra memoria y que nos ayudes a tomar decisiones que reflejemos que tú vives en nosotros. Por la causa de tu iglesia en esta tierra y para que tu nombre no sea avergonzado por los inconversos. Para que ellos puedan notar de que hay un Dios que vive en nuestros corazones y que te honramos en lo que hacemos. Y que sí, hay veces que erramos y que sí estamos dispuestos a continuar y enmendar lo que hemos hecho. Por la causa de tu iglesia en esta tierra, en Cristo lo pedimos.